Hola, ¿me escuchan? Hola Rodrigo, Nicolás y Gonzalo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, hace un ratito les mandé un aviso que es de parte de la escuela para que a eso de las 6:30, un poco antes, entremos a una especie de clase internacional, le llaman webinar desde Colombia, acerca del desarrollo minero y polimetálicos, algo así se llama. Que hay que inscribirse. Entonces vamos a tener una clase corta hoy día y vamos a ver porque tengo ya digamos, para presentarles la prueba de encargo, que ahora no tiene KMZ ni nada así, mucho más simple, para que puedan hacer. Pero yo creo que, dado las circunstancias de esto, Guillermo Uribe me pidió encarecidamente, me recordó invitarlos a ustedes porque justamente es una clase internacional que creo que se dicta Eh, desde Colombia. sí, No sé profe, si sí, de hecho él nos mandó un un mensaje reminder. al grupo que tenemos como curso Ah, ya, para que nos metiéramos a la clase. ya, pero ahí va a salir por YouTube y también va a salir por un Zoom. ¿Ah? Y el caso del Zoom hay que preinscribirse, así que vamos a terminar unos minutos antes para que ustedes puedan hacerlo. O sea, ya tienen los enlaces, ya tienen todo eso. ¿O no? ¿Aló? Hola, nadie me escucha. Uno se siente aquí tan solo. Sí, sí, Rodrigo. Profe, sí, sí, los mandó al grupo. Ya tienen los enlaces, tienen todo eso, así que no me Sí, tengo que preocupar de esa parte. Ya, entonces hoy día vamos a hacer algo más corto. Eh, Unos 10 o 15 minutos antes vamos a finalizar para que ustedes tengan tiempo para reenchufarse en lo otro. Y estamos con dos situaciones. Una, porque dadas las circunstancias tenemos que ver sismología. La semana pasada vimos deformación, concluimos esa parte, vimos unas voladas acerca de qué pasa con esto en otros planetas, en Marte especialmente, y vamos a continuar con eso. Entonces hoy día vamos a hacer una clase rápida porque así se... y mañana ustedes ven conmigo la pauta de la prueba, la que viene. ¿Ah? Y tendrían todo el fin de semana para hacerlo y lo entregan el día miércoles. Es como tarea para la casa, pero sin KMZ, sin cosas así más elaboradas. Tiene solo una parte que yo considero que la pueden hacer de a uno, de dos personas, ahí ustedes ven, profe, forman un grupo. ¿Sí? esto es con grupo, dice usted, así como, No, o hay sea, una en pareja. pregunta que es de grupo, todo el resto es Ah, ya, individual. pero ahí usted la especificó, ¿no? Sí, 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 está especificado, ustedes Ya, eligen. Miren, ya. los fines de semana o el día de mañana, la semana pasada yo les mostré una salida virtual de lo que hacíamos para el norte, algunas cosas. Entonces, faltan algunas, ya les mostré más o menos los lugares y les mostré algo en la estratigrafía, columna, por ejemplo, en los Molles así, en Cajón del Maipo así, eso creo que se los mostré la semana pasada. ¿Mm? Entonces, ahora la idea es que tenemos un mapa geológico y ese mapa geológico tiene rumbos y manteos. Si tiene rumbos y manteos, ustedes perfectamente pueden hacer un perfil. Entonces, yo elegí algunos problemas de eso para que ustedes los solucionen o eh, hagan un pequeño mapita o ocupen el Google Earth un poquito y generen a partir de un bosquejo geológico un pequeño mapa con un perfil. Eso es todo. ¿Mm? Y tienen para elegir los Molles, Algarrobo, Valparaíso, Formación Navidad. Podría ser Cajón del Maipo, Pichasca, varios lugares que habitualmente salimos en salida de terreno, o uno propuesto por ustedes. Ese no es el problema. Aquí yo les doy la información básica para que ellos, pero si alguien tiene información por su cuenta, por supuesto que se valora.
Entonces, vamos a hacer, como ya mencionamos, unos 10 minutos antes de las 6:30, vamos a concluir la clase de hoy día. ¿Mm? Y mañana, porque la idea mía era hacerlo hoy día, pero está esta clase internacional, webinar, porque la prueba la tengo acá para revisar la pauta con ustedes antes de. Y basado en eso lo vamos a hacer mañana, ¿no? Yo creo. Y estamos atrasados porque tenemos que pasar a algo. ¿Ustedes el viernes supieron que hubo un gran terremoto por ahí o no? ¿En Turquía? Sí, profe, en Turquía. Ya. Resulta que en otro curso que tengo me preguntaron ahí y justamente Starbuck habla de eso. Habla el capítulo que nos toca del Starbuck, el de sismología. Y en sismología tenemos que hay un recuadro, 2 páginas dedicadas exclusivamente a Turquía, y ahí ustedes pueden ver las fallas y pueden ver la cantidad de terremotos que han tenido a lo largo de esa falla en los últimos 100 años. El cuento que la mayoría de esos terremotos son a pequeña profundidad. Entonces, independiente aquí, otros alumnos me decían, fue grado 7 y grado 7 y ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Suelo de fundación y poca profundidad. Magnifica la caja de resonancia, es como un terremoto aquí en Viña, entre 1 y 15 norte, caja de resonancia ahí en donde peor comportamiento telúrico van a tener los edificios. Entonces, en forma rápida vamos a tratar de condensar eso, y si nos queda algo pendiente lo terminamos mañana junto con la pauta de lo que viene de esa prueba por encargo. Por supuesto, esto de sismología no entra en la prueba, ¿ah? Lo que entra en la prueba es sencillamente todo lo que es hasta el capítulo de formación y equivalente del Starbuck. Entonces vamos a ver acá. Tengo que entrar por acá. Ya, primero vamos a ver algo de animaciones. A ver cómo lo hacemos. GOD. El equivalente al Starbuck lo tengo que abrir y yo tengo que encontrar después dónde está el compartir. Ya, acá está. ¿Veis? Ya. Ustedes están viendo conmigo el punto de partida de este programa que funciona con QuickTime, y ese siempre fue un problema con el Collaborate, el otro programa, porque exige, aparte de RAM, parece que es medio quisquilloso. Entonces vamos a resumir. Lo vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo rápido, conciso. A ver, que está lento, no me quiere entrar. Ya. Se ha detenido la función de compartir pantalla. A ver, vamos a compartir de nuevo. Ya. Este es un programa en QuickTime donde están todos los capítulos de Starbuck. Y, uy, que no corre. Ya aquí debería salir algo. Yo lo ocupo porque tiene animaciones que han hecho acá. Ya. Continuar. Ya. Recapitulo. En la primera prueba nosotros vimos todo esto hasta volcanismo y actividad ígnea, y lo que corresponde que ustedes deberían resolver esta semana son los capítulos meteorización y suelo, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, tiempos geológicos solamente en tiempo relativo, en qué pasa primero, qué pasa después, cuáles son las simbologías en relación a mapas. Eso lo vimos. Y de formación. Eso es lo que ya cubrimos y que ahora debe ser sometido a una evaluación. Entonces, aquí entramos al capítulo 11, terremotos. Y en terremotos, bueno, la primera pregunta, ¿qué es un terremoto?
siempre se sucede eso. ¿Ah? Un terremoto, bueno, aquí en Chile en particular hay cosas curiosas porque la gente habitualmente hace una distinción entre lo que es un temblor y un terremoto. En realidad, terremotos son cualquier tipo de vibración o movimiento telúrico, cualquiera. De los muchos miles que hay año a año en nuestro planeta, que es tectónicamente activo, y ya lo sabemos, aproximadamente 1000 producen daños, ¿ah? Generan un riesgo geológico con destrucción, ¿ah? Y de esos, aquí estamos viendo lo que sucedió con un terremoto ocurrido en México el año 1985, y que la Ciudad de México es una ciudad inmensa de más de 25 millones de habitantes y colapsó edificios completos, como las imágenes que vieron de Turquía este fin de semana, el día viernes creo que fue. Edificios colapsaron completamente y edificios no tan viejos. ¿Y por qué? Por el suelo de fundación. En Ciudad de México está construido sobre un antiguo lago, el lago de Texcoco, y en el caso de esta ciudad, el nombre original, ¿alguien sabe el nombre original que tenía Ciudad de México cuando llegaron los españoles? ¿No? Era la capital de los aztecas y era una isla en un lago que se llamaba Tenochtitlan, y que tenía 4 calzadas, 4 avenidas que cruzaban el lago hasta la isla. Y los españoles que eran de Castilla no les gustaba tanta agua, entonces a través de los siglos fueron rellenando, y todo es relleno. Y el relleno es el peor suelo de fundación para construir, sobre todo en lugares donde hay sismicidad. Y eso es lo que ocurre. Y dentro de esos miles de terremotos hay algunas decenas cada año que realmente producen daño, y ese daño es evidencia justamente de la tectónica, que es una liberación de energía. Entonces tenemos eso, pero ¿en dónde se produce esa vibración, ese movimiento? Ese movimiento son ondas que normalmente se reflejan en un punto de fractura donde hay placas tectónicas, hay bloques tectónicos que están sometidos ya sea a tensión o compresión, y finalmente cuando ya sabemos, ¿se acuerdan? Las rocas pueden ser o frágiles, entonces se rompen, o dúctiles, se pueden doblar, se pueden deformar, y cuando ya no se pueden deformar se produce un punto de ruptura con desplazamiento, y ese punto es el foco o hipocentro que se genera a lo largo de planos de falla. El punto encima se llama epicentro, normalmente asociado con el punto de máxima intensidad de un sismo en superficie. Pero eso no es cierto, la intensidad es relativa y va a estar de acuerdo a la calidad del sustrato. Si esto es roca, y este era el lago de Ciudad de México, la máxima intensidad va a estar en Ciudad de México y no acá. Lo mismo podría ser un terremoto con epicentro en Valparaíso. La máxima destrucción va a estar en el plan de Valparaíso y Viña, y en los cerros no va a pasar gran cosa porque hay roca, mejor suelo de fundación. Y otra cosa, como son ondas, las ondas se reflejan, se refractan, y al refractarse se reflejan, es como cuando uno tira un patito en una laguna y va generando ondas. Entonces hay ondas que se reflectan en sedimento, pero en roca eso no ocurre, salvo que haya un cambio de densidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, generalmente son planos de falla, y aquí el Starbuck habla de la famosa falla de San Andrés, que es la película de que se destruye Los Ángeles con la roca, una película reciente que a un apocalipsis catastrófico que toda la ciudad de California queda la crema. Es una gran falla de cizalla, y eso lo vimos la semana pasada, que estuvimos viendo grandes megafallas que están asociadas a tectónica, y una de esas es, justamente vimos eso, y no recuerdo, por el 1906 hubo 2 grandes terremotos ese año que produjeron destrucción absoluta en gran escala. Uno ocurrió en San Francisco en 1906,
El otro ocurrió aquí en Valparaíso y destruyó Valparaíso, y ustedes pueden ver la imagen. Absolutamente. Pero la destrucción máxima no fue por causa del mismo terremoto, sino porque ya existía alumbrado público en la época con cañerías de gas subterráneas. Y me imagino que se imaginarán qué pasa con un chispazo si se rompen las cañerías y está saliendo gas. Incendios. Entonces, en 1906 había un sismólogo, H.F. Reed, que trabajaba para la Universidad de Stanford y estudió, son ondas, porque vio, y esas ondas tienen un X, un Y, un Z, o sea, el gráfico cartesiano volumétrico, y vio que habían ondas de compresión y ondas de oscilación. Y él es el primero que empezó a medir y a estudiar los terremotos así como los conocemos hoy día. Antes era una cosa súper loca. Por ejemplo, yo tengo por aquí copia del primer paper publicado sobre el origen de los terremotos en 1755. ¿No? Y es súper loco, pensaban que eran calderas internas, que realmente que había influencia en los astros del zodíaco. No, sí era súper loco. Entonces, él vio que había un desplazamiento, Reed midió el desplazamiento, por tanto podía medir la ruptura y podía calcular esa ruptura asociada al sismo. Entonces, todavía no existía una escala que midiese la cantidad de energía. Y hay una cosa muy curiosa, en California, en Estados Unidos, hay 7 u 8 universidades que son lo más famoso, lo top, y es no sé si, no, a ustedes no he hecho esta clase todavía, que se llama Universidad Stanford. Y Stanford era una familia que de origen humilde, pero que encontró petróleo y supieron administrar eso y se hicieron los Beverly Hills ricos de California en la época. Y el único hijo que tenían se fue, no sé si a la guerra, la cosa que murió, y la familia quiso perpetuar su nombre. ¿Cómo? Hagamos una donación para construir una facultad o algo en una universidad, la mejor universidad norteamericana, y en esa época como ahora sonaba, ¿les suena el nombre Harvard? ¿No? Fue Harvard. Sí. Ya, donde han estudiado unos pocos economistas, unos pocos ingenieros, científicos, y fueron allá en su vestimenta normal, que era de campesino, y pidieron audiencia con el presidente, el rector de allá. Y el rector, la secretaria no los pescó, los estuvo tramitando todo el día. Y al final, ¿y quiénes son? Son unos campesinos que quieren hablar con usted, que vienen son gilibilis, algo así. No los pescaron, entonces ellos, ni cortos ni perezosos, se aburrieron y se fueron. Tenían tanta plata, así como jeques árabes, ya decidieron, vamos a perpetuar nuestro nombre, el apellido, el nombre del hijo, y fundaron una universidad que se llama Stanford. Y la grúa, buenos sueldos, lo que quieran, eran como el viejito que arma Jurassic Park, que tiene toda la plata y contrata a todo el mundo, algo así. Y fundan esta universidad y contratan por casualidad un sismólogo. Y el sismólogo estaba en 1906, ve el terremoto y empieza inmediatamente, no, la sismología tiene algo que decir acá, y empieza a dar las bases con las cuales se miden los terremotos, y el primero fue Reed. Pero todavía no había una escala que midiese la cantidad de energía, que es exponencial sideral. Entonces, bueno, ahí tienen la famosa falla de San Andrés que sale en la película, y que en la bahía San Francisco pasa por ahí, y que esto va a ser una isla en el futuro. Y bueno, aquí se desplaza hasta 4,7 metros cada vez que hay un terremoto. Lo que pasa es que se acumula energía
Y esa energía, cuando cada vez que hay una ruptura, un movimiento, se produce lo que se llama el rebote elástico. Y es el rebote elástico lo que nosotros percibimos como terremoto. Es el momento que se trata de equilibrar la energía con la ruptura. ¿Mm? Entonces, el fundamento es el rebote elástico. Y aquí tenemos, por ejemplo, una falla, una pequeña falla. La sometemos a un esfuerzo, ese esfuerzo es compensado por la capacidad dúctil que tiene la roca de deformarse hasta que llega a un punto X, ¿m?, en que se rompe y se desplaza, se genera el movimiento de la falla y el rebote elástico. Ese es el momento del terremoto. Y los componentes de esos movimientos van a ser distintos de acuerdo. Bueno, estamos hablando de 1900 y tanto. ¿Ah? Reed estudió esto hace 100 años. Se va acumulando energía, ya, y él advirtió esto. Entonces, el principio por el cual nosotros estimamos que existe un rebote elástico parte de eso, ¿ah?, de los estudios de Reed de Stanford. Entonces, ahora vamos a entrar a los aparatos para medir esto. Y aquí llegamos, y lo curioso, hace 2000 años, ¿ustedes están haciendo física o ya lo hicieron? ¿Física mecánica, la primera física? El semestre pasado tuvimos física, profe, pero eso. Ah, ya, en pandemia es otra cosa. Ya, pero ¿se acuerdan de lo que es la inercia, las leyes de Newton? ¿Algo? No. Bueno, hace 2000 años, antes que Newton definiera la mecánica en términos como los conocemos, la fuerza por aceleración, esas cosas, había muchos terremotos en China. Y ustedes saben que uno de los primeros estados imperios constituidos, Egipto, Mesopotamia y China. Y los chinitos tenían cortesanos que se llaman mandarines, que asistían al emperador, y uno de estos cortesanos se le ocurrió, veía que los terremotos, las cosas se movían en un sentido o el otro, y él construyó esto, que los puntos cardinales puso unos dragoncitos que tienen 2 dientes, y esos 2 dientes tienen una bolita. Entonces, cada vez que venía un terremoto de algún lado, solamente el dragón que estaba en el plano del movimiento soltaba la bolita y caía en la ranita. Luego venía este cortesano del emperador y veía en qué ranita había caído una bolita de bronce. Y después iba como ministro del emperador, le informaba al emperador o al ministro que en tal dirección había habido un gran terremoto, y él mandaba las tropas allá y era efectivo. Es decir, el principio de la inercia antes de Newton, porque Newton, las leyes de Newton son de 1600 y tanto, 1660 más o menos, y esto hace 2000 años ya había un aparato, el primer prototipo de un sismógrafo o algo, bueno, no graficaba, pero algo hacía, medida en qué sentido avanzaba las ondas de compresión más que las de oscilación. Ya. Con los años, este sistema inercial que requiere una masa, se empezó a construir aparatos de sismología, cada vez más grandes, que tienen como eje una especie de yunque de peso. ¿Por qué? Por la inercia. Cada vez que la Tierra se mueve y tenemos algo que es un peso, ese peso va a tratar de mantenerse en el lugar. Entonces se construyeron sismógrafos en 2 ejes, ¿eh? Un eje horizontal y un eje vertical, para medir los 2 movimientos. Entonces aquí tenemos un prototipo. Eso siempre a mí me tocó trabajar y ver lo que ocurría con el terremoto de 1985. Era estudiante de pregrado y los fines de semana la atención de la estación meteorológica y sismológica
En ese tiempo todavía se ocupaba papel, había que cambiarle el papel. Me tocó hacerlo a mí y justo el día domingo de comienzo de año, creo que fue marzo, ocurre esto y se salió de escala. Realmente fue un gran terremoto que hubo aquí en Valparaíso, con epicentro cerca de Algarrobo, creo, que dejó todo cortado, comunicaciones por casi una semana. Recuerden, solo había teléfonos de esos antiguos, como estos. ¿Ah? Todavía existía el telegrama, no había internet, nada. Entonces realmente fue terrible. Y aquí podemos ver que hay una masa inercial que es, y el rodillo, y hay una especie de lapicito. Y la inercia, entonces se grafica esto, y cada uno, bueno, a mí me tocó trabajar haciendo esto. Esto funciona a batería. ¿Eh? Es un rodillo que va dando la vuelta 24 horas y cada una de estas marcas es un minuto. Y automáticamente, a medida que avanzamos, esto va haciendo como una escalita. ¿Ah? Una escalita, una escalita, una escalita. Y cuando ocurre un sismo, se genera primero una onda de compresión, que queda marcada ahí, y luego aparecen ondas de oscilación. Estas son ambas corporales, es decir, atraviesan los cuerpos rocosos. Al interior de la Tierra pueden llegar. Luego, en la superficie llegan unos equivalentes a estas ondas de compresión y onda de oscilación, que se llaman ondas de superficie, que son de dos tipos, que son equivalentes a estas otras que se llaman Love y Rayleigh. Y ese es un sismograma. Y la interpretación y la medición entre las distancias de estas, con eso podemos estimar a qué distancia se generó el sismo, y la amplitud de onda podemos medir cuánta energía se liberó en ese sismo. Entonces seguimos acá. Ya tenemos un sismo con un hipocentro o foco aquí, el lugar en la superficie, el epicentro, que está puesto ahí, y justamente la transmisión de la onda es igual que la transmisión de la onda en cualquier fluido. Ya sea el sonido es una onda que produce un eco, lo mismo puede ocurrir con ondas, pero las ondas en la roca, normalmente aquí en la corteza, se mueven a 5 o 6 kilómetros por segundo. Las ondas en el agua, el sonido, por ejemplo, se moviliza a 1440 metros por segundo y en el aire 330 metros por segundo. Entonces, es un cociente que está en virtud de la densidad del cuerpo y la rigidez de esto. Entonces, hay ondas llamadas corporales, que son estas ondas primarias y secundarias, ondas de compresión y de oscilación, y las ondas corporales, que son los equivalentes que se movilizan solo en la superficie, que se llaman ondas Love, de amor en inglés, y Rayleigh, que es un apellido. Esos son los nombres que llevan. Entonces, si tenemos ondas superficiales, esas son más lentas, pero producen destrucción porque solamente se movilizan en la superficie. Luego, tenemos las ondas corporales que se refractan en el interior de la Tierra. Y es gracias a estas ondas P y S corporales que podemos establecer que existe un manto, que existe un núcleo externo y un núcleo interno, porque hay ciertas características que tienen las ondas, y aquí vamos a ver cuáles son. Ya las ondas P primarias son compresionales, y el efecto acordeón, aquí lo podemos volver a ver. Y luego tenemos las ondas S, que son de oscilación. Y bueno, el terremoto de 1985 de México, miren, este es el Hotel de Carlos, se partió por la mitad. Se parece a algunos de los edificios que vi de Turquía. En Turquía se cayeron como... Hubo un hospital acá en México en esa época que colapsaron varios pisos con los enfermos y hubo más de 10.000 muertos, en realidad.
No sé, ahora en Turquía no fueron tantos, pero también tiene que ver con las normas de calidad de construcción antisísmica que en Turquía, en esos países, casi no existen. Entonces, tenemos ondas corporales, ondas superficiales, y tenemos una diferencia de tiempo de llegada entre la primera onda primaria, compresional, y las de oscilación, y luego las corporales. Entonces, si tenemos eso, podemos saber que hay una diferencia. Ya, aquí hay una serie de preguntas, cuál llega primero, que las vamos a obviar, pero aquí sale un resumen. Las ondas secundarias de oscilación tienen una velocidad intermedia, las ondas P son más rápidas. En cuanto a amplitud, la amplitud menor la tiene la onda P. En cuanto al periodo, es decir, el tren, cuántos aparece intermedio, y la onda P es la más corta. Y en cuanto al medio, y eso es lo importante, la onda S solo es capaz de atravesar sólidos. Las ondas de oscilación no son capaces de atravesar líquidos. En cambio, las ondas de compresión son capaces de atravesar cualquier estado de la materia. Y eso lo vamos a ver. ¿Cómo? Porque si tenemos un punto de origen de un epicentro, vamos a tener ondas P y S hasta 105 grados. Luego va a haber un punto ciego, producto de la refracción de la onda P y la ausencia de la onda S, hasta 140 grados. Y en la zona que va entre 140 grados, ahí vamos a tener solamente onda P. La onda S no es capaz de atravesar, y es por eso que sabemos que el núcleo externo es líquido, exclusivamente porque nadie ha perforado. La perforación más grande que tiene, o más profunda, que ha hecho el hombre es de apenas 12 kilómetros, casi 13 kilómetros, y la hicieron los soviéticos en sus buenos tiempos. Entonces aquí tenemos onda P y S, ángulo ciego entre 105 y 140 grados, y solamente onda P sobre 140 grados. Entonces, cuando hay un terremoto, para estimar su procedencia y para estimar su magnitud, nosotros requerimos de las dos ondas, la P y S. Entonces, si un sismo se genera acá, es hasta 105 grados alrededor de la Tierra que podemos estimar eso. Entonces, ¿cómo podemos localizar el punto de origen, el epicentro y el hipocentro o foco de un terremoto? Podemos estimarlo porque hay una diferencia que es proporcional a la distancia entre la llegada de la primera onda P y la S. ¿Cómo es eso? Si hay un terremoto como este, fíjense, hay 3 sismogramas, A, B y C. Y en esos sismogramas, aquí es fácil. A ver, para ustedes, A, B y C, ¿cuál está más cercano al punto de origen? Este en Nagpur, en la India, Darwin, en el norte de Australia, o París, en Francia. ¿El A? El A. Tanto porque la distancia entre P y S está más cercana como por la amplitud. De hecho, como ya les conté, yo fui testigo, a mí me tocaba cambiar la página, creo que fue día domingo, fue fin de semana, y se salió de escala. Entonces, lo que pudimos hacer ahí, porque llegaron mis profes a revisar esto, pudimos estimar la distancia al punto, pero no pudimos medir la energía liberada, porque la energía liberada depende de esto. Ya, teníamos eso, y si tenemos eso, hay una tabla. Bueno, ¿cuántos minutos entre P y S? Es cortito, así que son 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Y hay una tabla por la cual hay una correlación entre el tiempo en minutos que demora la onda y la distancia al epicentro.
Entonces, si en este caso fueran 6 minutos, la distancia al lugar de origen son 4.000 kilómetros. Y esa es la diferencia entre la llegada de la primera onda P y la S. Eso es lo que se estima y se usa esta tabla. Y eso, con el terremoto de 1985, pudimos hacerlo. Pero por la magnitud, o sea, tan grande fue el terremoto que se salió de escala. Por eso, cuando hay un terremoto grande, un megasismo, los sismógrafos, los elementos de medición que están muy cercanos, se salen de escala, no sirven, solamente pueden medir esto. Y los que están ya todavía no se salen de escala son imprecisos, porque realmente está la cantidad de energía que la medición siempre hay que corregirla, y así grandes terremotos siempre llega un dato de información norteamericana, europea o de algún lugar lejano, ¿ah? Que corrigen normalmente a veces hacia arriba, hacia abajo, la distancia. Entonces aquí tenemos, si eran 4 minutos, ¿cuál es la distancia? 4 minutos son como 2.700, a ver, 2.700. Entonces uno ve esa en la tabla y esa es la distancia del primero. Luego, ¿qué pasa con el segundo? Aquí tenemos Nagpur en la India. Ah, es Nagpur. ¿Cuánto será Nagpur? Nagpur. 1, 2, 3, 4, 5. Como 5. Como 5. Entonces, volvemos acá. Nagpur, 5. Son 5 minutos, 3.400. Y con eso ya tenemos un radio. Con una sola estación solo podemos decir a qué distancia se originó el sismo. Con otra estación, que este es el caso de Darwin. Darwin está en el norte de Australia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, más o menos 7. Entonces, ¿cuánto nos da? 4.900 kilómetros. Siguiente. Ya, con 2 estaciones tenemos 2 puntos de origen. Algún lugar en la mitad del Océano Índico o alguna parte del desierto del Gobi ahí entre China y Mongolia. Entonces nos falta París. Allá está París. Aquí está Darwin. Entonces seguimos. Y acá, bueno, vemos cuántos minutos. Son hartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, algo. 10, 11 casi. 11. Ya. Entonces son 8.200 kilómetros. Y con eso ya podemos decir, el epicentro fue en el desierto del Gobi, entre China y Mongolia, en alguna parte. Y así se estima dónde es el punto de origen de un sismo. El problema que tenemos acá en Chile es que todas nuestras estaciones están puestas en el mismo meridiano. Entonces, el traslape que hay entre un punto y otro son muchos kilómetros. Entonces, requerimos de información de Argentina o Brasil para poder hacer una triangulación más precisa. Y bueno, ¿dónde hay sismos? En donde activa el círculo de fuego del Pacífico, en donde hay más, asociado al volcanismo, muchos de ellos, y a la tectónica de placas. En los límites de placa también hay sismos que no son tan grandes. Intraplaca también hay, y aquí, por ahí está Turquía, Grecia. Entonces, esos son los lugares donde se concentran los sismos. ¿Ven? Son los límites de placa. Y hay sismos que son someros de poca profundidad, intermedios y profundos. Y aquí ustedes pueden ver, este es Sudamérica, aquí está Arica, somero, poca profundidad, el verde intermedio está en Putre, y aquí está La Paz, Bolivia, en rojo. Entonces hay un perfil que tiene que ver con justamente
la zona de subducción que tenemos en los límites de placa. Ya, si tenemos eso, primero vamos a ver los sismos profundos y nos vamos a recordar cómo actúan ellos. Ya. Se le libera la energía y hay una parte rígida de la litósfera que es la porción superior de la corteza más la parte superior del manto que es rígido. Por debajo de eso está la astenósfera, que es la parte superior del manto, que es relativamente plástica y que tiene una especie de termósfera que se moviliza y que gracias a ella nosotros tenemos tectónica. Entonces tenemos también asociado a las zonas de subducción las llamadas fosas, que son lugares muy profundos. La más profunda está aquí al norte de las Filipinas, entre Guam y las Filipinas, se llaman las Marianas, pero aquí aparecen los nombres Filipinas, Bougainville, Kuril, Japón, Perú y Chile, las más profundas, y están asociadas justamente a ese fenómeno de subducción. Entonces, si tenemos sismos a ciertas profundidades, aquí podemos ver, hay unas islas en la mitad del Pacífico, aquí todo es oceánico, las islas Tonga. Todos los años hay un volcán que sale del mar porque en Nueva Isla se formó y una erupción volcánica y la muestran en las noticias internacionales, siempre hay alguna. ¿Y cómo ocurre ahí? Que hay una zona de subducción y estos puntos verdes, azules y rojos corresponden a los puntos de origen hipocentro de los sismos que tienen este ángulo de subducción. A esto se le conoce como la zona de Benioff, a veces Wadabi Benioff, está en el libro, y son los puntos de origen. Entonces, un sismo que tenga poca profundidad va a producir máxima destrucción acá, pero si es por acá y el sismo es a 600 kilómetros de profundidad, la destrucción va a ser un chiste. Y ahí podemos ver cómo avanza esto. Caso. Y al ser un plano de subducción se producen cámaras magmáticas que ascienden formando finalmente islas volcánicas, que es el archipiélago de Tonga. Aquí está Tonga y por acá está Fiji. Esos dos países son conocidos por sus jugadores de rugby, así unos tremendos camiones que parecen luchadores de sumo, son grandes y son fanáticos del rugby, pero viven bajo un volcán que se alimenta justamente de un arco volcánico activo. Entonces tenemos sismos someros, intermedios y profundos. Claro que los de máxima destrucción son estos, los de arriba. Entonces tenemos el ejemplo de Tonga. Y tenemos, bueno, la actividad tectónica está asociada a esta sismicidad. Por ejemplo, aquí está Nueva York, hay rascacielos, aquí está Buenos Aires, también hay grandes edificios, nunca han sentido un terremoto de las magnitudes que tenemos acá. Entonces tenemos eso. Ya, nos vamos a salir de acá. Quit, y vamos a compartir. Ya sabemos cómo las ondas estas se ha detenido la función de compartir pantalla. ¿Y por qué? Ya, vamos a ver qué pasó acá. Ya, el día a día de esto lo podemos ver. Existe un organismo así como el Smithsonian Institution, que es una institución que tiene una especie de catálogo o catastro de todos los volcanes. Existe el USGS,
que mide el día a día de todos los terremotos de todo el mundo. United States Geological Survey. Y no, parece que tembló en Isla de Pascua, al sureste, y fue de magnitud importante, 5,4. Y acá el de, bueno, ya pasó hace varios días, déjenme achicar esto. Ya el de Turquía ya pasó a la historia. Estos son los últimos. Y lo está colocando, miren, se está poniendo al día porque eso era lo que estaba grabado. Son los últimos del día. San Pierre y Miquelón, eso está por acá. San Benito en Filipinas. Sarabrán, Arcebellán. Ah, en donde están en una guerra, por aquí. No, no hay nada importante hoy día. Entonces, hay catálogos online de los terremotos y en el caso nuestro, a ver, volvemos acá, hay una página que se llama, que es sismología.cl y vamos a ver dónde está. Déjenme buscarla. Acá está. Que hace el equivalente para lo que pasa aquí en Chile. Hoy día, ¿qué pasó? Último sismo está buscando, pero el Centro Sismológico Nacional y mantiene un registro, depende de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, pero mantiene un registro hora por hora de lo que está pasando y en este rato tenemos algún problema de comunicación, entonces ahí podemos ver realmente qué ocurre con los terremotos. Ahora volvamos acá. Ya sabemos de dónde podemos recabar información de los terremotos. Ahora vayamos. Ya, ¿y a qué viene esto? A ver. ¿Dónde estás? Ya, me tengo que desconectar un momento para... Uy, qué raro. Un momento, por favor, que apenas veo acá. A ver, vamos a ver. Ah, acá está, no lo tenía abierto. Ah, sí lo tengo. Pero vamos a partir de dónde. Ya, de acá. Disculpen, chiquillos. Ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí me lo va a reconocer porque no sabía en qué imagen había quedado. Ya. En este. Ya. Aquí tenemos un catastro de los terremotos por magnitud desde 1898 y ahí coincidimos: cinturón de fuego del Pacífico, límites de placa, en la mitad márgenes divergentes, transformantes. Todas esas son las zonas donde tenemos sismos y los lugares donde hay más terremotos. Aquí Chilito hasta la altura de Aysén, península de Taitao. Magallanes también tiene unos poquitos, pero muy poquitos. Centroamérica, la costa oeste norteamericana y sobre todo, donde hay más sismos y más volcanes, las islas aleutianas de Alaska, el archipiélago de las Kuriles y la península de Kamchatka en la Siberia, al norte de Japón, las Filipinas, Indonesia, esa es Indonesia, aquí están las Filipinas,
toda esta parte del Pacífico y llega hasta Nueva Zelanda por acá, en donde tenemos mayor cantidad de sismos. Luego, si los vemos en el perfil famoso, esta es la zona de Benioff. A ver, déjenme agrandar esto para que lo podamos ver mejor. A ver, déjenme correr esto porque no lo puedo ver. ¿Lo puedo mover? Sí. Ahora sí. Vamos a magnificar esto para que lo podamos ver. Ya, ahí sí. Ya. Ven, ahí tenemos para la costa del norte de Chile, el sur de Perú, tenemos un sismo superficial donde en el mar. Y esos pueden transmitir la energía al agua y generar tsunami o maremotos, ¿no? Y aquí ya más al interior, más profundo, y ahí vemos, aquí está en magnitud, por años. Aquí está, solo hay uno que ha sido el mar en 1960, por aquí tenemos varios, 1980, 2000, 2000 algo. Entonces vemos una repartición que la mayoría de los terremotos son intermedios, pero someros son bien poquitos. Entonces, aquí hay un resumen. Zona de subducción, la zona de Benioff se llama, Benioff con doble F, o Guadavi-Benioff, sismos de intraplaca, sismos por bloques tectónicos llamados graben o Holtz que se movilizan en márgenes divergentes, como aquí esta parte de África, aquí hay volcanes, aquí hay terremotos también. Y sismos intraplaca, márgenes divergentes o convergentes acá. Y los tipos de movimiento aquí, esta escala, la escala sismográfica, la onda P, la onda S, las ondas superficiales y una tablita que hay. A ver, déjenme. Ya. Entonces, en esa tabla nosotros podemos ver cuántos milímetros de amplitud se movilizó en virtud del gráfico y poder medir en una escala que se llama Richter. Entonces, los movimientos ya sabemos compresión, oscilación y las ondas de superficie que se movilizan más lento, que se llaman Love y Rayleigh, que son las que destruyen más. Tenemos eso. Y obviamente, bueno, aquí yo tengo este es un GIF, pero aquí no lo podemos ver en movimiento. Bienvenido a Chile, porque en Chile tenemos mucho de esto. Y estos se miden con dos escalas. Una escala de intensidad relativa basada en el grado de destrucción de estructuras construidas, que se llama escala de Mercalli, que va del 1 al 12. Si ustedes van a una comisaría o un retén, ustedes van a ver un cuadro junto con el cuadro del presidente y el cuadro del general director. Tienen un cuadro ahí en la secretaría porque son los carabineros los encargados de informar a ONEMI cuánta fue la destrucción y ellos ya saben porque tienen esta tabla ahí y ven, se cayó tanto, entonces grado tanto y eso informan a ONEMI. Esa es una forma rápida, pero no mide la cantidad de energía. En la equivalencia existe esta otra escala. Richter fue un profesor también de la Universidad de Stanford que en los años 30 vio que la energía liberada por los sismos era una energía muy grande y tenía que ser exponencial, y en virtud de una fórmula logarítmica pudo establecer esa tablita que recién les mostré, que está acá. A ver. Está muy lento. Ya. Esa escala la patentó Richter, con lo cual se podía medir la energía liberada de un sismo. La vamos a ver más adelante, así que vamos a dejarla por aquí. Y ahí hay una equivalencia más o menos de cuánto significa. La escala Richter no tiene unidad de medida porque es una escala absoluta, mide la cantidad de energía liberada por un sismo.
Entonces no tiene, los megasismos van de 8 para arriba, y el mayor sismo de la historia medido con instrumento ocurrió en Valdivia en 1960. Y por aquí tengo. Y produjo olas de tsunami, de maremoto que cruzaron el Pacífico y mataron gente en Japón, Filipinas, Hawái, etc. Entonces hay una tabla con la cual se hace esa correspondencia y hay una fórmula que permite comparar la energía de terremotos de diferente magnitud. Que obvio que la magnitud del segundo menos el primero, el 3 medio elevado al cuadrado, esa es la energía liberada por un sismo, en donde se puede comparar. Pero la energía entre un sismo de un grado al siguiente son 32 veces. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que los sismos tienen un problema con la escala Richter. La escala Richter mide esa energía, pero a medida que como es exponencial y van multiplicando por 32 veces, cuando llegamos a magnitudes de 8 para arriba, la escala Richter se distorsiona, no nos sirve mucho. Entonces hay una escala que se llama magnitud de momento MW que se ocupa para eso y permite establecer con una corrección a Richter, ¿ah? Por eso algunas veces se le llama escala modificada de Richter, porque permite establecer cuál es la energía verdadera que genera un sismo muy grande. Porque si no, los sismos se quedan chicos. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia, que ha sido el más grande que alguna vez ha sido registrado en instrumentos, originalmente marcaba 8,6. Ahora marcan 9,5, 9,6, de acuerdo a esta corrección. Y aquí tenemos una comparación. La cantidad de energía liberada siempre entre un grado y el siguiente se multiplica por 32 veces. Y así sería visto en términos si lo pusiéramos como esferitas. Y el de Valdivia fue 9,6. ¿Y cómo es eso? Ya. Este es Valdivia, este es una calle que conozco donde quedan algunas de estas casas. ¿Ah? Y así quedó Valdivia y obviamente ahí grado 12 catastrófico. ¿Ah? Eso es lo que ocurrió en Valdivia el 22 de mayo de 1960 y han habido libros, películas y aquí podemos comparar la energía en magnitud, aquí está lo grado en magnitud y aquí tenemos varios sismos y el de Valdivia número uno, la máxima energía y aquí están algunos equivalentes. La cantidad de terremotos por año que hay como 1 millón de pequeños temblores, grandes terremotos. ¿Cuántos de esos alcanzan magnitud 5? 2000. ¿Cuántos magnitud 6? Como un poco más de, menos de 200. ¿Cuántos sobre 7? Menos de 20. ¿Cuántos sobre 8? Menos de 3 o 7,5, 7,6, porque no alcanza a ser 8. ¿Ah? ¿Y cuántos han alcanzado 9 o más? El de Valdivia. Solo uno, fíjense, solo uno. ¿Y a qué equivale esa energía liberada? A una explosión atómica como la que destruyó Hiroshima en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Son 123 millones de libras de TNT o 56 millones de kilos de TNT. TNT es dinamita. ¿Eh? Imagínense, 56 millones de kilos. ¿Y cuánto es el terremoto de Valdivia? Es como 56 trillones, faltan ceros de kilos. Millones de toneladas sería algo así. Entonces, mucha la energía que se libera con la sismicidad. Y aquí podemos ver cómo se grafican estos. Acá, en este caso, déjenme mover esto porque me está tapando. Ya. Aquí podemos ver la amplitud. Aquí tenemos la velocidad y el tiempo. ¿Ah? La amplitud que se va decayendo y la frecuencia. Aquí tenemos un gráfico que muestra todos estos parámetros se miden durante un sismo. Aquí tenemos
las ondas que se pueden reflejar y que también individualmente podemos tener aparatos que se ocupen para medir y ver lo que está debajo, generando una serie de gráficos. Por ejemplo, un pequeño sismo, pegamos con un combo, hacemos una pequeña explosión y tenemos geófonos. Los geófonos nos van a graficar en 3D o en un perfil lo que está abajo. Y cada vez que hay un engrosamiento nos va a generar un cambio de densidad. Y eso se puede interpretar. Entonces, hay varias formas. Estos son sonogramas, ondas sísmicas. Estos son well log que son de resistividad eléctrica, de densidad. Entonces, todas estas son medios con los cuales nosotros podemos ver las rocas como son para abajo, no solamente a otro nivel. Y para eso se ocupan herramientas que, por ejemplo, este es un GPR que emite ondas de radar. Entonces, cada vez que hay un cambio de densidad produce y hay unas antenas largas que se extienden, entonces puedo ver que hay H1, H2, H3, H4, cada vez que hay un cambio de densidad en la roca va a producir un reflejo. Y en este caso, este es para un estudio arqueológico donde se ocupa mucho el GPR. Ese es un método que se ocupa. Y aquí hay otro geofísico, en que aquí ocupamos las velocidades de movimiento que es de 5 o 6 kilómetros, y aquí están varias formaciones, rocas que nosotros no vemos, pero que gracias a la sismología, a la geofísica, podemos ver. Y también tienen sus componentes, ya habíamos visto. Hay una onda primaria, secundaria, ondas corporales. Aquí no corren las corporales porque las corporales, o sea, las superficiales solamente son para la superficie. Y es la diferencia de tiempo. Y bueno, yo conocí en el Museo del Servicio Geológico Chino, tienen una copia del famoso primer sismógrafo de la historia. Estaba todo en chino, pero entendí perfectamente cómo funcionaba este. ¿Ven? Cada rangoncito tiene 2 dientes, no vi bolitas, y ahí están las ranitas. Este obviamente tiene que ser una copia porque no creo que haya el original de hace 2000 años. Pero bien mantenido, y así hay una serie de instrumentos que se ocupan para esto. Pueden haber sismómetros ahora, aparte de esos de inercia que eran físicos, hay piezoeléctricos que tienen un rango en hercios. Hercios son vibraciones por segundo, de 103 a 105 hercios. Hay acelerómetros que van de 0,01 a 100 hercios, es decir, bajas frecuencias. Las bajas frecuencias viajan muy bien por las rocas. Hay geófonos de prospección, es decir, cuánto escuchan, desde 4 a 1500 hercios, baja frecuencia. Sismómetro de largo periodo, de 10 a 10 segundos en cuanto a tiempo, de corto periodo de 0,2 a 2 segundos. Extensómetros que son deformímetros, distanciómetros que pueden medir, claro, la turgescencia de la Tierra, y también de banda ancha, y ahí están en hercios. Y si vemos eso de los hercios, son vibraciones que realmente, a ver, nosotros probablemente podemos escuchar desde 60, 80 hercios para arriba. Entonces, mucho de esto no lo podemos realmente escuchar. Y bueno, aquí hay sismómetros modernos de banda ancha, de frecuencia que va hasta 60 hercios. Básicamente el límite de escucha que tiene el ser humano. Basado en estos antecedentes que nos permiten graficar, podemos ver, esta es la zona de subducción aquí chilena, y aquí están todos los sismos históricos hasta el gran terremoto del 2010, no está el del 2015 de Illapel, aquí, y podemos ver cuánto es la zona de ruptura en la cual hubo deformación, se rompió. El gran terremoto de 1960 llegó hasta Aysén y se movió básicamente desde Valdivia a Aysén, y ligado a la zona de la fractura de la falla de Liquiñe-Ofqui, que parte aquí, por acá, creo que por acá está Liquiñe.
Eso lo vimos la semana pasada. Entonces ahí tenemos un ejemplo y aquí tenemos un gráfico de todos los terremotos históricos de Chile. Desde la colonia, algunos sin mucha información, hasta ahora. En 1822 hay un registro que dejó una inglesa que escribió un diario sobre el terremoto con tsunami, con maremoto aquí en Valparaíso, y ella estaba en Quintero. Entonces aquí podemos ver cuáles son las zonas de ruptura asociadas a terremotos aquí históricos en Chile. Pero cada vez que ocurre eso hay movimiento, y aquí podemos ver que el movimiento de la placa es 30 milímetros por año en esta sección. En Isla de Pascua es 17, hay imágenes transformas, pero ya vemos que este es el sentido del movimiento que está ganando la placa oceánica que entra por subducción contra el Pacífico, y esta es la dirección que ocurre esa tectónica. Y la deformación, aquí este es del terremoto, el desplazamiento y la deformación que ocurrió con el terremoto de Illapel del 2015. Eso, si hay deformación y hay un dislocamiento y su origen es superficial, cercano al mar, en el océano esa energía se puede transportar al océano. Y ahí podemos ver, el 2015 ocurrió eso. Y puede generar lo que se llaman tsunamis, palabra japonesa. Y aquí ustedes pueden ver, este es como el pintor nacional de Japón, que hacía xilografías, grababa en tablas que tallaba y luego hacían impresiones con esas tablas, y aquí ustedes pueden ver que estas olas tienen dedos, tienen fractales. Esto se llama, es una teoría actual que se llama fractal, pero en 1810 hubo este pintor xilógrafo, este artista que se llama Hokusai, y ahí ustedes pueden ver un volcán, el más famoso de Japón. ¿Alguien tiene idea cómo se llama? Hay una marca de cámaras, una marca de películas, una marca de todo que tiene ese nombre, ¿no? Nadie sabe. Uf, qué pena. Ya. Entonces, este es el monte Fuji. Fujiyama. Llama es monte, o volcán Fujiyama. El volcán Fuji es el nombre. Y aquí aparece, y las xilografías se llaman 33 vistas sobre el Fuji de distintos lados. Entonces tenemos eso. Y este es el símbolo que ocupa la Organización Mundial de Predicción o de Aviso de Tsunami, que está en Hawái y que se creó después del terremoto de 1960, porque en esa época ahí ustedes pueden ver la ola, el Fuji, porque una ola es un maremoto, un tsunami. Eso ocurrió en 1800 y tanto. Entonces, por causa del terremoto de Chile de 1960, hay una organización que tiene todos los países ribereños del Pacífico con un sistema de aviso tipo NEMI, de lo que ocurre. Y aquí tenemos más o menos cómo ocurre. Tenemos una placa cabalgante, que es la del continente, y una placa subducida, que es la placa oceánica, que produce una deformación lenta que finalmente se rompe, y eso se transforma y se transporta a olas de tsunami que se propagan. ¿A qué velocidad? En el océano, que tiene una profundidad de 4,5 kilómetros en promedio, se transportan rápidamente al otro costado, y aquí podemos ver lo que pasó con el terremoto de Valdivia en 1960, el de Copquecura, el sur de Chile, que destruyó la zona de Iloca, Concepción, el 2010, y el de Illapel, que produjo un tsunami local en la zona de Coquimbo, Tongoy. Ahí pueden ver la diferencia en magnitud, y aquí se alcanzan a ver. Estas rayitas corresponden cada una a una hora, a qué hora iba a llegar. Y en la distancia de la velocidad que se movilizan estas ondas es más o menos 700 kilómetros por hora en el océano profundo. Y aquí podemos ver las magnitudes.
8,8, 8,4, 9,5, lejos. Imagínense, de 8,4, que es el de Illapel del 2015, que me imagino la mayoría son de acá y alguna vez sintió ese terremoto, fue fuerte, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo sintieron? 2015, el que produjo tsunami en Tongoy. Ya, vamos a avanzar otro poquito. Ya, la velocidad, aquí está. Este es el pronóstico de propagación de tsunami de un terremoto que ocurrió en Iquique hace unos años. Y ahí hay un mapa y genera también las velocidades y avisa a qué hora va a llegar la ola. A gran profundidad se moviliza más o menos, pero a 700 kilómetros. Pero cuando se acerca a la costa se pone lento. Y si ustedes tienen un barco en la mitad del océano no se van a dar cuenta. Pero en el momento que llega a poca profundidad, se transforma en energía mecánica y se moviliza a 30, 40 kilómetros por hora y puede entrar ya sea como marea o frentes de ola, generando destrucción al otro lado del Pacífico. ¿Ya? Entonces, por eso existe este organismo. Y también, bueno, hay diferencias en movimiento, anomalías en la marea, todo eso son indicadores. Entonces, cuando un sismo tiene un origen en la costa, magnitud cercana a 8, es decir, que no nos podemos mantener parados, hay que correr para el cerro inmediatamente porque se va a traspasar a un tsunami y ahí ustedes pueden ver las velocidades. Entonces, vamos siguiendo acá. Uy, ya, parece que por ahí queda. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá porque ya son las 18:22. Así que me ponen en el chat que están presentes, por favor, así los pongo en la lista y mañana nos juntamos para ver el asunto de la prueba y todo lo demás que nos queda pendiente. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por mi parte no, profe. Ya, entonces pongan que están presentes en el chat. Yo aquí en el otro computador me entro al intranet y los pongo presentes, pero por lo menos avanzamos un poquito. Ya, chiquillos, yo también voy a entrar a mirar un rato Ya, mientras hago profe. otras cosas. Así que Cuídese. lo mismo ustedes, pero Que esté bien, acuérdense en profe. el chat tienen que poner que están. Sí, profe, ahí dejé presente. Ya, aquí está el chat. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me- Ya, vamos viendo acá. Chao, profe, cuídese. Nos vemos Chao, chao, mañana. chao. Nos vemos mañana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. A ver, dejar de ver. Eso es. Ya, vamos a buscar. Aquí, ya me apareció. Ya, son 4, 5. Asistencia, vamos viendo. Los que están Jean Paul.
Soto se daña. No. Ok. Axel Fonseca. Dos. Ya, salir.